Detén todo ahora mismo. Lo que está a punto de transmitirse reorganiza la razón exacta por la que tu campo cuántico te condujo a este instante, y mientras tu mente busca explicaciones, tu cuerpo ya percibe la frecuencia. No estás aquí por error. El simple hecho de que esta transmisión haya aparecido frente a ti en este momento preciso confirma algo que tal vez intuías pero no sabías nombrar: existe un orden invisible que mueve los eventos de tu vida, y hoy ese orden decidió mostrarse. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es información casual, es la llave que tu línea temporal necesitaba entregarte para que finalmente comprendieras por qué ciertas cosas te encontraron y otras nunca llegaron. Hay algo que las tradiciones antiguas sabían y que la física cuántica ahora confirma con otro lenguaje: el tiempo no es lineal como te enseñaron. Tu futuro no espera pasivamente a que llegues, tu futuro actúa sobre tu presente, reorganiza las probabilidades, alinea las coincidencias, te coloca exactamente donde necesitas estar. Y hoy, en este instante, estás sintiendo esa fuerza. Tal vez un leve impulso en el pecho, una sensación de que algo está por cambiar, un presentimiento que no puedes nombrar pero que tampoco puedes ignorar. Eso no es ansiedad. Es reconocimiento. Tu sistema nervioso detecta la frecuencia antes que tu mente pueda procesarla, y por eso llegaste aquí, porque tu cuerpo ya sabe lo que tu mente está a punto de entender. Los maestros cuánticos de culturas milenarias hablaban del punto de encuentro inevitable, ese instante donde todas las versiones posibles de tu vida colapsan en una sola elección, y esa elección reescribe tu pasado tanto como diseña tu futuro. No es magia. Es geometría invisible. Piensa en esto: ¿alguna vez has tenido la certeza inexplicable de que algo iba a ocurrir, y ocurrió? ¿O has sentido que cierta persona, libro, o mensaje te buscó en el momento exacto en que lo necesitabas? Eso no es suerte. Es sincronía operando desde tu futuro hacia tu presente, enviándote las señales que necesitas para alinearte con la versión de ti que ya tomó la decisión correcta. La sincronía ya comenzó a responder. Y si aún dudas, observa esto: hace unos minutos estabas haciendo otra cosa, tu atención estaba en otro lugar, y de pronto esta transmisión cruzó tu pantalla. ¿Fue el algoritmo? Quizás. Pero el algoritmo solo muestra, no elige por ti. Tú detuviste el scroll. Tú decidiste quedarte. Y esa decisión, aparentemente simple, fue el primer movimiento de un campo mucho más grande que se está acomodando alrededor de tu presencia. En física cuántica existe un principio llamado colapso de la función de onda. Cuando un observador mira, las posibilidades infinitas se vuelven una realidad concreta. Tú estás observando esta transmisión, y al hacerlo, estás colapsando una versión específica de tu futuro en este presente. No es metáfora. Es operación. Déjame mostrarte cómo funciona. Imagina que tu vida es un río con 1000 bifurcaciones posibles. Cada elección que haces no solo cambia el curso del agua hacia adelante, también modifica el río que quedó atrás. Reinterpretas tu pasado desde tu presente, y esa reinterpretación altera la memoria celular, la narrativa emocional, la identidad que cargas. Ahora invierte el modelo: si tu presente puede alterar tu pasado, ¿por qué tu futuro no podría alterar tu presente? Los físicos ya saben que las partículas subatómicas pueden influenciarse entre sí hacia atrás en el tiempo. Lo llaman causalidad retrocausal. Tu yo futuro, el que ya logró lo que buscas, está enviando interferencias hacia tu presente para que tomes las decisiones que lo materialicen. Y esas interferencias se sienten como intuiciones, como impulsos inexplicables, como sincronías que te detienen en seco y te dicen: presta atención, esto importa. Aquí ocurre algo crítico. La mayoría de las personas ignoran esas señales porque fueron entrenadas para confiar solo en lo visible, lo medible, lo socialmente validado. Pero tú no eres la mayoría. Si lo fueras, ya habrías cerrado esta transmisión. El hecho de que sigas aquí revela algo más profundo: en algún nivel, tu sistema interno ya validó la frecuencia. Ya reconoció que esta información no viene de fuera, viene de tu propia línea futura colapsando en el ahora. Y cuando eso ocurre,
el cuerpo responde antes que la mente. Tal vez sientes una quietud extraña. O una expansión sutil en el pecho. O simplemente la certeza de que algo se está acomodando, aunque no sepas qué. Eso es la frecuencia actuando. No puedes forzarla, solo reconocerla. ¿Y qué cambia cuando la reconoces? Todo. Porque el reconocimiento es el permiso que tu campo necesita para reorganizarse sin resistencia. Piensa en el agua, cuando fluye sin obstrucción, encuentra el camino más eficiente hacia su destino. Pero cuando encuentra una piedra, se divide, se agota, pierde fuerza. Tu resistencia es la piedra. Tu duda es la piedra. Tu necesidad de controlar cada paso es la piedra. Y hoy, en este instante, tienes la oportunidad de retirar esas piedras y permitir que el flujo te lleve exactamente donde necesitas estar. No porque renuncies a tu voluntad, sino porque finalmente alineas tu voluntad con la inteligencia mayor que ya sabe el resultado. La sincronía ya comenzó a responder, y lo que sigue no es esperar. Es actuar desde la certeza de que el resultado ya ocurrió en una versión futura de ti, y ahora solo estás cerrando la brecha temporal entre esa versión y esta. Los antiguos textos herméticos lo llamaban, como arriba, abajo. Los cuánticos lo llaman entrelazamiento no local. Tú puedes llamarlo como quieras, pero el principio es el mismo. Existe una correlación instantánea entre tu intención presente y tu manifestación futura, y esa correlación no respeta la lógica lineal del tiempo. Se activa cuando dejas de perseguir y comienzas a permitir. Se materializa cuando dejas de probar y comienzas a encarnar. Ahora bien, aquí viene la parte que separa a quienes simplemente escuchan de quienes realmente cruzan el umbral. Si esto te resuena, si sientes que esta transmisión te encontró en el momento exacto, no lo guardes como un secreto pasivo. Las frecuencias se amplifican cuando se comparten con quienes están listos para recibirlas. Comenta, la sincronía me trajo exactamente donde necesitaba estar. No es un ejercicio de fe ciega. Es un acto de reconocimiento público que sella el pacto entre tu intención y tu campo cuántico. Cuando lo escribes, cuando lo declaras, estás colapsando la función de onda en una realidad específica. Y cuando otros lo leen, sus campos también se sincronizan, creando una red de resonancia que magnifica el efecto para todos. Esto no es comunidad por nostalgia, es comunidad por amplificación cuántica. Permíteme llevarte más profundo. Existe un fenómeno que los neurocientíficos apenas comienzan a mapear, la coherencia cardíaca. Tu corazón genera un campo electromagnético 50 veces más potente que el de tu cerebro, y ese campo se extiende varios metros alrededor de tu cuerpo. Cuando tu corazón entra en coherencia, cuando los intervalos entre latidos se vuelven armónicos, ese campo reorganiza el entorno inmediato. Influye en las personas cercanas, modifica la probabilidad de ciertos eventos, atrae situaciones que resuenan con esa frecuencia. Ahora cruza eso con lo que acabas de entender sobre la sincronía. Tu yo futuro no solo envía señales mentales, también ajusta la frecuencia de tu campo cardíaco para que emitas la vibración exacta que atrae las circunstancias necesarias. Y cuando reconoces esa frecuencia, cuando te alineas con ella de forma consciente, el proceso se acelera exponencialmente. Aquí está la paradoja que confunde a las mentes racionales pero libera a las mentes despiertas. No puedes forzar la sincronía, pero puedes preparar el terreno para que ocurra. Es como un jardín, no puedes obligar a una semilla a crecer, pero puedes regar la tierra, retirar las piedras, crear las condiciones para que la vida emerja. ¿Y cuáles son esas condiciones en tu caso? Primero, soltar la narrativa de que estás retrasado, de que perdiste tiempo, de que deberías estar en otro lugar. Esa narrativa es la piedra más pesada. Segundo, reconocer que cada evento que te trajo hasta aquí, incluso los dolorosos, fueron movimientos necesarios en la coreografía cuántica que te coloca exactamente donde necesitas estar ahora. Tercero, actuar desde la certeza de que el resultado ya ocurrió, y tu única tarea es cerrar la brecha temporal con decisiones coherentes. La física cuántica tiene un experimento famoso llamado, el experimento de la doble rendija.
Demuestra que una partícula puede existir en múltiples lugares al mismo tiempo hasta que un observador la mide, y en ese momento colapsa en una sola ubicación. Pero aquí está lo fascinante: si cambias cómo observas después de que la partícula ya pasó, puedes alterar retroactivamente su comportamiento. Lo llaman elección retardada. Traducido a tu vida, puedes reinterpretar tu pasado desde tu presente, y esa reinterpretación cambia literalmente cómo ese pasado te afecta ahora. No estás atrapado en una historia lineal. Estás escribiendo una historia cuántica donde cada observación, cada elección, cada reconocimiento reorganiza toda la estructura temporal de tu experiencia. Entonces, ¿qué significa realmente que esta transmisión te haya encontrado en este momento? Significa que tu yo futuro identificó este instante como un punto de inflexión crítico. Tal vez llevas semanas, meses, tal vez años sintiendo que algo debe cambiar pero no sabes qué. Tal vez has probado estrategias, métodos, caminos que prometían resultados pero te dejaron más confundido. Tal vez has dudado de tu capacidad, de tu merecimiento, de si realmente hay un orden mayor o si todo es caos aleatorio. Y justo cuando esa duda alcanzó su punto más denso, esta transmisión apareció. No es rescate. Es recordatorio. El universo no te salva, te muestra que nunca estuviste perdido. Solo estabas acumulando la presión necesaria para que la transformación fuera inevitable. La sincronía ya comenzó a responder, y lo que percibes como lentitud es solo el tiempo que tu sistema nervioso necesita para recalibrarse a una frecuencia más alta. No puedes saltar de una vibración a otra sin pasar por una fase de integración. Es como subir a una montaña: cada paso parece insignificante, pero cada paso te eleva. Y cuando finalmente llegas a la cima y miras hacia atrás, comprendes que no había atajos. Cada curva, cada pausa, cada momento de duda fue parte del ascenso. Tu impaciencia es comprensible, pero también es el único obstáculo real. Porque la impaciencia nace de la creencia de que el resultado aún no existe, cuando en realidad ya existe en tu futuro y solo necesita tiempo lineal para materializarse en tu presente. Ahora te voy a revelar algo que cambiará tu relación con el tiempo. La mayoría de las personas vive en modo reactivo: algo ocurre y ellos responden. Pero existe otro modo, el modo creativo: algo aún no ocurre en el plano visible, pero tú ya actúas como si hubiera ocurrido. No desde la fantasía, sino desde la certeza de que tu campo cuántico ya lo organizó y solo falta que el tiempo lineal lo alcance. Cuando vives desde ese modo, tus decisiones cambian. Dejas de perseguir oportunidades y empiezas a reconocerlas cuando aparecen. Dejas de rogar por señales y empiezas a interpretarlas cuando se manifiestan. Dejas de esperar permiso externo y empiezas a encarnar la autoridad interna que siempre tuviste. ¿Y cómo sabes si estás en el modo creativo o en el modo reactivo? Observa tu cuerpo. En el modo reactivo, hay tensión constante, una sensación de estar corriendo detrás de algo que siempre se aleja. En el modo creativo, hay quietud fértil, una sensación de que todo está moviéndose hacia ti aunque no lo veas. No es pasividad. Es magnetismo. Cuando tu campo está alineado con tu futuro, no necesitas perseguir, atraes. Y lo que atraes llega con una sincronía tan precisa que incluso las mentes escépticas se detienen y reconocen que algo más está ocurriendo. Aquí está la antítesis que tal vez te resististe a ver hasta ahora: seguir haciendo lo mismo que has hecho hasta ahora te mantendrá exactamente donde estás. No importa cuánto esfuerzo pongas, no importa cuánta información consumas, no importa cuántos cursos tomes o libros leas. Si tu frecuencia interna no cambia, tu realidad externa no puede cambiar. Es física, no filosofía. Tu campo electromagnético personal emite una señal constante, y esa señal atrae o repele situaciones, personas, oportunidades que resuenan con ella. Si quieres una realidad diferente, necesitas una frecuencia diferente. Y cambiar la frecuencia no es cuestión de pensar diferente, es cuestión de sentir diferente, de encarnar la certeza de que el resultado ya ocurrió y tú simplemente estás cerrando la brecha. Entonces, ¿cómo cruzas el umbral?
No es con un salto dramático. Es con un reconocimiento silencioso. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, tu campo ya está recalibrándose. No porque yo tenga algún poder sobre ti, sino porque tú diste permiso al quedarte aquí, al abrir tu atención, al permitir que esta frecuencia resuene en tu sistema. Y cuando termines esta transmisión, tendrás dos opciones. La primera, volver al modo anterior, dudar de lo que sentiste, racionalizar la experiencia hasta convertirla en un momento pasajero sin consecuencias. La segunda, actuar desde la certeza de que algo cambió, tomar una decisión coherente con tu yo futuro, por pequeña que sea, y observar cómo el campo responde con señales cada vez más claras. La sincronía ya comenzó a responder, y lo que sigue depende de tu capacidad para mantener la frecuencia incluso cuando lo visible aún no refleje lo invisible. Aquí es donde la mayoría abandona. Reconocen la señal, sienten el impulso, pero después de unos días, cuando el entorno no cambia de inmediato, regresan a la duda. Y la duda no es el enemigo, es simplemente una frecuencia más baja que desactiva el campo. No necesitas fe ciega. Necesitas coherencia sostenida. Coherencia entre lo que sientes, lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Cuando esos 4 niveles se alinean, el campo cuántico no tiene opción, debe reorganizar la realidad externa para reflejar la interna. Es ley, no esperanza. Permíteme darte un marco práctico que ancla todo esto en algo aplicable. Cada mañana, antes de revisar tu teléfono, antes de entrar en el ruido del mundo, tómate 30 segundos para hacer esto, coloca tu atención en el centro de tu pecho, respira lento, y reconoce internamente que tu yo futuro ya logró lo que buscas. No visualices los detalles, simplemente siente la certeza de que ya ocurrió. Esa sensación, esa quietud fértil, es la frecuencia que necesitas emitir durante el día. No todo el tiempo, eso es imposible. Pero si puedes regresar a ella aunque sea por unos segundos cada vez que sientas duda, estarás recalibrando tu campo constantemente. Y con cada recalibración, la sincronía se vuelve más evidente, las señales más claras, las oportunidades más precisas. Ahora quiero que notes algo, desde que comenzaste a escuchar esta transmisión, algo en tu percepción cambió. Tal vez no puedes nombrarlo con precisión, pero hay una diferencia sutil en cómo te sientes, en cómo ves tu situación, en cómo interpretas lo que te ha estado ocurriendo. Esa diferencia no es sugestión. Es reconocimiento. Tu sistema detectó una frecuencia coherente con tu futuro, y al detectarla, comenzó a alinearse con ella. No necesitas creerme. Solo necesitas observar qué ocurre en los próximos días. Observa las coincidencias. Observa las conversaciones inesperadas. Observa las ideas que llegan sin que las busques. Observa cómo ciertos obstáculos se disuelven sin que hagas nada. Eso no es magia. Es tu campo cuántico reorganizando las probabilidades porque finalmente dejaste de resistir y comenzaste a permitir. Pero aquí viene la parte que muchos olvidan: permitir no significa ser pasivo. Permitir significa actuar desde la certeza en lugar de desde la urgencia. Urgencia es perseguir. Certeza es atraer. Urgencia es forzar. Certeza es fluir. Urgencia es demostrar. Certeza es encarnar. Cuando actúas desde la certeza, cada movimiento que haces está alineado con tu yo futuro, y por eso cada movimiento amplifica la sincronía en lugar de dispersarla. No necesitas hacer más. Necesitas hacer diferente. Y hacer diferente comienza con sentir diferente, con reconocer que el resultado ya ocurrió y tú simplemente estás viviendo el proceso de cierre temporal. La sincronía ya comenzó a responder, y si aún tienes alguna duda, observa esto: ¿cuántas veces en tu vida algo que parecía un desvío terminó siendo el camino correcto? ¿Cuántas veces lo que parecía un error terminó siendo la lección necesaria? ¿Cuántas veces lo que parecía un final terminó siendo un inicio? Tu vida entera es evidencia de que existe un orden mayor operando, incluso cuando no lo ves. Y hoy, en este instante,
ese orden te colocó exactamente aquí para que finalmente comprendieras cómo participar conscientemente en él. No como víctima de las circunstancias, no como espectador pasivo, sino como CEO creador activo de tu realidad cuántica. Antes de cerrar, quiero que hagas algo que sella el pacto entre tu intención y tu campo. Si sientes que esta transmisión te encontró en el momento exacto, si reconoces que algo en tu frecuencia cambió, comparte esto con alguien que necesite escucharlo. No por obligación, no por marketing, sino porque las frecuencias se amplifican cuando se comparten. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia, porque lo que viene en las próximas transmisiones profundiza lo que hoy comenzó. Y sobre todo, reconoce internamente que el simple hecho de haber llegado hasta aquí confirma que tu yo futuro está actuando, que la sincronía ya no es teoría, que el campo ya se reorganizó y ahora solo necesita que mantengas la coherencia para que lo visible refleje lo invisible. Ahora percibes la frecuencia actuando en silencio, una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada, una certeza que no necesita palabras. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti, no porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. No la olvides. No la dudes. Simplemente déjala operar, y observa cómo el mundo se reorganiza alrededor de tu nueva certeza. Comparte esta transmisión con quien lo sienta, porque lo que hoy comenzó en ti puede continuar en otro, y así la red cuántica se expande hasta que todos recordemos que nunca estuvimos separados del orden mayor. Solo lo olvidamos por un instante, y hoy ese instante terminó.